Saúl. Había un hombre de la tribu de Benjamín que se llamaba Cis y tenía un hijo llamado Saúl, un joven alto y dotado. Un día algunas de las asnas de Cis se extraviaron de sus pastos y le mandó a Saúl que fuera a buscarlas. Saúl y sus siervos estuvieron buscando por el país algún tiempo sin encontrar las asnas y decidieron volver a casa, no fuera que su padre estuviera inquieto por ellos. Cuando llegaron cerca de Ramá, el siervo de Saúl le aconsejó que fueran a ver al profeta Samuel, que quizá les diría dónde buscar. Llegando a Ramá, preguntaron dónde estaba la casa del profeta. Unas muchachas se lo indicaron, añadiendo que debía darse prisa, porque el profeta estaba a punto de sentarse a una gran fiesta. Ahora bien, la razón de que hubieran tantos asistentes a la fiesta de Samuel era esta. El día antes, mientras oraba, Dios le dijo a Samuel que al día siguiente, en aquella misma hora, le enviaría al hombre que debía ser el rey de Israel. Samuel estaba ahora esperando al visitante, porque ya casi era la hora. Cuando Samuel apareció, Samuel le invitó a la fiesta, asegurándole que las asnas que buscaba ya habían sido encontradas. Les hizo sentar a él y a su criado por encima de los otros 70 invitados y dio órdenes de que se pusieran porciones regias delante de Saúl. Cuando llegó la hora de retirarse para dormir, los demás se fueron, pero Saúl y su criado durmieron en casa del profeta. Temprano por la mañana, Samuel despertó a Saúl y lo acompañó fuera de la ciudad. Le pidió a Saúl que mandara a su criado que se adelantara, porque le quería decir algo en privado. Luego Samuel tomó una pequeña redoma de aceite y, derramándolo sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: Dios te ha designado rey sobre su pueblo para vengarlos contra los filisteos. Como señal de que lo que te digo es cierto, te encontrarás por el camino con 3 hombres que se dirigen a Betel para adorar a Dios. Uno llevará 3 panes, el segundo un cabrito y el tercero un cuero de vino. Después llegarás a un lugar llamado el sepulcro de Raquel, donde alguien te dirá que las asnas han sido halladas. Y cuando llegues a Gabaa, te encontrarás con una compañía de profetas e inspirado por Dios comenzarás a profetizar con ellos. Todo sucedió exactamente como Saúl había dicho. Samuel convocó ahora a todas las tribus en Mizpa y les anunció que por cuanto habían rechazado a Dios y decidido tener un rey en lugar de él, tenían que echar suertes para escoger uno. La primera suerte cayó en la tribu de Benjamín, la siguiente en la familia de Matri, y finalmente recayó sobre el mismo Saúl. Pero Saúl no estaba en la asamblea, porque se fue cuando la suerte recayó en él, no queriendo parecer adelante de ser rey. Unos mensajeros le encontraron oculto y cuando llegó Samuel lo presentó al pueblo. Cuando vieron lo alto y apuesto que era, todos clamaron: Dios salve al rey. Pero Samuel escribió en un libro todo lo que sucedía y puso el libro en el tabernáculo de Dios. La derrota de los amonitas y de los filisteos. Un mes más tarde estalló la guerra con los amonitas. Su rey Naas había atacado a las tribus que vivían allende del Jordán y había tomado muchas de sus ciudades. Para hacer imposible que recuperaran la libertad, le sacó el ojo derecho a todos los israelitas que cayeron en sus manos. Esto inutilizaba a los hombres para la guerra, porque el ojo izquierdo quedaba tapado con el escudo. Naas se dirigió luego a la tierra de Galaad y puso cerco a la ciudad de Jabes. Envió mensajeros a la ciudad ordenándoles que se rindieran y que se dejaran sacar el ojo derecho o soportar un asedio y que su ciudad fuera totalmente arrasada. Los ciudadanos de Jabes quedaron tan aterrorizados que no se podían decidir. Le pidieron a Naas que les diera 7 días para pedir ayuda al resto de los israelitas, diciéndole que lucharían si la recibían, pero que se rendirían si no. Naas menospreciaba tanto a los galaaditas que les permitió buscarle los aliados que pudieran. Cuando los mensajeros llegaron a Saúl, fue poseído de cólera divina y prometió que reuniría un ejército y que estaría con ellos al tercer día.
en el que aplastaría al enemigo antes de amanecer. Así lo hizo, y al tercer día, antes que hubiera salido el sol, atacó a los amonitas desde 3 direcciones. Fueron tomados por sorpresa y totalmente derrotados, y el mismo rey Naas murió. Saúl los persiguió hasta su propio país, destruyéndolo y tomando mucho botín, volviendo a su propia tierra con gran gloria. Después que Samuel lo hubo confirmado por segunda vez como rey en Gilgal, Saúl seleccionó una guardia de 3.000 hombres. Se quedó con 2.000 de ellos como guardia real, a los otros 1.000 los puso bajo el mando de su hijo Jonatán y lo envió a Gabaa. Pero los israelitas seguían dominados por los filisteos que habían privado al pueblo de todas las armas de hierro. Jonatán atacó a los soldados filisteos cerca de Gabaa y los derrotó. Los filisteos enviaron entonces un gran ejército a esta área. Saúl fue a Gilgal y llamó a los habitantes para que se armaran, pero estaban tan aterrorizados ante la cantidad de enemigos que se escondieron en cuevas y pasaron el Jordán dirigiéndose a Galaad. Saúl envió ahora a Samuel para que viniera y le aconsejara, y Samuel le dijo que llegaría al final de 7 días, y ofrecerían sacrificio juntos. Pero como Samuel no llegó hasta el atardecer del 7º día, Saúl se impacientó y ofreció el sacrificio él mismo. Tan pronto como lo hubo hecho, Samuel llegó, y Saúl fue a recibirlo. El profeta censuró a Saúl por lo que había hecho, sin aceptar ningún tipo de excusas, y le dijo que Dios le hubiera concedido un largo reinado si no hubiera desobedecido. Luego Samuel se volvió a su casa. Saúl y Jonatán tenían solo 600 soldados en Gabaa, y la mayor parte de ellos carecían de armas, porque los filisteos les habían privado de armas. Desde un monte alto contemplaban angustiados la devastación de su país. Los filisteos estaban acampados cerca de ellos sobre un enhiesto acantilado, y por cuanto no pensaban que nadie podría trepar, no pusieron vigilancia. Jonatán le propuso entonces a su escudero que trataran de crear confusión en el campamento filisteo. Salieron cerca de la madrugada y fueron vistos por los enemigos, que los escarnecieron. Aquí salen los hebreos de sus madrigueras y cuevas. Subid y recibid vuestro merecido por vuestra insolencia. Esta era precisamente la señal de victoria que Jonatán había concebido. Escalando el precipicio por una ruta diferente, atacaron al enemigo mientras dormía y dieron muerte a 20 de ellos. Todo el campamento despertó en gran confusión, y debido a que había tantas tribus diferentes en el ejército, no se conocían unos a otros en la oscuridad. Cada uno pensó que el otro era el enemigo, y lucharon entre sí. Muchos murieron de esta manera, mientras que otros que intentaban escapar cayeron al precipicio. Saúl fue informado por sus espías de que había una extraña conmoción en el campamento enemigo, por lo que él y sus hombres atacaron a los filisteos en su confusión y mutua matanza. Además, los israelitas que habían huido a túneles y cuevas, al oír que Saúl estaba logrando una gran victoria, acudieron ahora a unírsele. Pronto se vio acaudillando a un ejército de 10.000, mientras que los filisteos estaban esparcidos por toda la región. Saúl se lanzó a la persecución, pero primero invocó una maldición sobre los hebreos si alguno de ellos se detenía a comer algo hasta que cayera la noche para detener la matanza de los enemigos. Jonatán, sin embargo, no sabía nada de esta maldición. Mientras perseguía al enemigo, llegó a un robledal lleno de abejas, y rompiendo un trozo de un panal comió parte de él. Luego se enteró de la maldición de su padre y dejó de comer, pero dijo que su padre había hecho mal, porque habría tenido más fuerza para la persecución si hubieran comido. Al atardecer, Saúl le pidió al sumo sacerdote Ahitob que ofreciera sacrificio y que supiera de parte de Dios si debía saquear el campamento enemigo. Pero el sacerdote le dijo que no podía recibir respuesta alguna. Es cierto que hay una razón para el silencio de Dios, dijo Saúl. ¿Algún pecado secreto contra él en nuestras filas?
y ahora yo juro que incluso si el que ha cometido este pecado resulta ser mi propio hijo, lo mataré y aplacaré la ira de Dios contra nosotros. La multitud aplaudió esta decisión, se echaron suertes y la suerte recayó en Jonatán. Saúl le preguntó qué era lo que había hecho de malo. Nada, padre, replicó él, excepto que ayer, no sabiendo nada de tu maldición, comí de un panal de miel mientras perseguía al enemigo. Cuando Saúl juró que le mataría, Jonatán respondió que moriría dichoso si su padre así lo quería, contento por la gran victoria sobre los filisteos. Pero todo el pueblo se sintió tan dolorido ante ello y estaban todos tan llenos de gratitud al iniciador de su victoria, que juraron que no permitirían que Jonatán fuera muerto. Así lo salvaron de la maldición de su padre y oraron a Dios y oraron que Dios perdonara su pecado. La desobediencia de Saúl. Después de destruir a unos 60,000 enemigos, Saúl sometió a los moabitas, a los amonitas, a los idumeos y al rey de Soba, haciendo los hebreos más poderosos que a las otras naciones, Luego Samuel acudió a Saúl, diciéndole que Dios recordaba cómo los amalecitas habían atacado a los hebreos mientras peregrinaban por el desierto, y que había llegado el momento para la venganza contra ellos. Dios, por ello, ordenó a Saúl que los atacara y matara a todos, no perdonando ni a mujeres ni a niños, ni al ganado ni a los asnos. Obedeciendo esta orden, Saúl emprendió la marcha contra los amalecitas, derrotándolos en batalla, tomando sus ciudades y dando muerte a sus mujeres, hombres y niños. Pero cuando hubo capturado a su rey Agag, Saúl admiró su alta y apuesta figura y decidió perdonarlo. Sus soldados desobedecieron también las órdenes de Dios y guardaron para sí lo mejor del ganado y de las riquezas. Dios le dijo a Samuel que se arrepentía de haber hecho rey a Saúl. A la mañana siguiente Samuel fue a Gilgal, y cuando Saúl le vio, corrió a recibirle y le dijo: doy gracias a Dios que me ha dado la victoria y que he hecho todo lo que me ha mandado. ¿Cómo es entonces, replicó Samuel, que oigo el mugido del ganado y de bestias de carga en el campamento? El pueblo ha tomado todo esto para sacrificios, dijo Saúl, pero los amalecitas han sido todos destruidos. Ninguno de ellos queda vivo excepto su rey, y lo he traído conmigo a fin de consultar contigo acerca de su suerte. Pero el profeta dijo que Dios no se complacía con sacrificios hechos en desobediencia a sus mandamientos, y que por cuanto Saúl había ofendido a Dios, su reino le sería arrebatado. Saúl admitió que había actuado mal, pero dijo que fue por temor a sus tropas que no impidió el pillaje del botín. Pidió misericordia y perdón, prometiendo no volver a ofender en el futuro. Quería que el profeta ofreciera sacrificios a Dios. Pero Samuel, que sabía que Dios no sería aplacado, se volvió para irse de nuevo a su casa. Entonces Saúl, en su apresuramiento, tomó el manto del profeta para detenerle y se le rasgó. De esta manera, le dijo Samuel: será rasgado de ti tu reino y dado a otro que sea virtuoso y justo. Saúl de nuevo confesó que había pecado y pidió que el profeta al menos se quedara y adorara a Dios con él en presencia del pueblo. Samuel le concedió esta petición y fue con él a adorar a Dios. Entonces ordenó que le trajeran al rey Agag. Cuando Agag se lamentó de que la muerte era muy amarga, Samuel le replicó: por cuanto tú has hecho que muchas madres hebreas lloraran a sus hijos, así tu madre te llorará a ti. Luego, mandando que Agag fuera ejecutado, Samuel se volvió a Ramá. Comentario. Pie de página. Josefo omite los descarnados detalles del primer libro de Samuel, capítulo 15, 33. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Saúl se dio cuenta de que ahora Dios era su enemigo y subió a su palacio real en Gabaa, manteniéndose alejado de Samuel. Cuando Samuel se dolió por él, Dios le mandó que dejara de dolerse, que tomara el aceite santo y fuera a la ciudad de Belén, a un hombre llamado Isaí. Allí debería ungir a uno de sus hijos,
que Dios designaría como futuro rey. En Belén, Samuel preparó un sacrificio e invitó a Isaí y a sus hijos a que asistiera a la fiesta sagrada que seguía. Isaí llegó con su hijo mayor, que era tan crecido y atractivo que el profeta se sintió seguro de que éste debía ser el escogido. Pero Dios le dijo que él no contemplaba el exterior sino el corazón y el alma. Samuel le pidió a Isaí que le trajera a sus otros hijos. 5 otros vinieron, todos igual de apuestos y fuertes como el primero, pero ninguno de estos fue escogido. Samuel le preguntó entonces a Isaí si no tenía más hijos. Solo uno más, respondió Isaí, pero es pastor y está cuidando de nuestros rebaños. Se llama David. Llámale en el acto, contestó el profeta. No vamos a hacer la fiesta sin él. Cuando David hubo llegado, un muchacho de mejillas sonrojadas y ojos penetrantes, Samuel supo que él era el escogido de Dios, e hizo que el joven se sentara a su lado. Luego tomó el aceite y lo ungió, explicando que Dios le había escogido como rey, exhortándole que siguiera todos los mandamientos de Dios. El Espíritu de Dios abandonó ahora a Saúl, viniendo a David. Mientras tanto, unos extraños desórdenes y malos espíritus acosaban a Saúl, y sus médicos le aconsejaron que buscara algunos músicos que tocaran el arpa para ayudar a los malos espíritus y aliviar su tormento. Alguien le dijo que en la ciudad de Belén había visto a un hijo de Isaí, un muchacho solo, que era diestro tocando el arpa y cantando cánticos, y también un buen guerrero. Saúl envió recado a Isaí, pidiendo que David fuera a palacio, y entonces Isaí envió a su hijo, y también presentes al rey. Saúl quedó encantado con el muchacho, y le hizo su escudero. Y cuando David tocaba el arpa, los malos espíritus dejaban al rey, y quedaba restaurado a la salud. David y Goliat. Estalló otra guerra entre los israelitas y los filisteos, y sus 2 ejércitos acamparon en montes adyacentes, con un valle entre ellos. Entonces salió del campamento filisteo un gigante llamado Goliat. Su altura era de 4 codos, entre 2,15 y 2,45 metros, y su armadura la tenían que llevar entre varios. Su lanza era tan pesada que la tenía que apoyar sobre su hombro. De pie entre los ejércitos contendientes, gritó a Saúl y a los hebreos con voz fuerte: Os libraré de la batalla y de sus peligros. Enviadme a uno de vuestros hombres para que luche conmigo y que la guerra la decida un solo campeón. El lado vencido será esclavo de la nación del victorioso. Arriesgad la vida en uno solo y no la de todos. Entonces volvió a su propio campamento. Al siguiente día salió con las mismas palabras, repitiendo su conducta durante 40 días y dejando a Saúl y su ejército totalmente desmoralizados. 3 de los hijos de Isaí estaban en el ejército de Saúl, y David fue entonces y les trajo provisiones de parte de su padre. Al oír los escarnios de Goliat, se enfureció y les dijo a sus hermanos que él estaba dispuesto a pelear contra el gigante en combate singular. Pero su hermano mayor le reprendió por hablar insensatamente y le dijo a David que se volviera a cuidar los rebaños. David no respondió a su hermano, por respeto, pero les dijo a algunos de los soldados que él estaba dispuesto a luchar contra el Redentor. Cuando Saúl supo lo que el muchacho había dicho, envió a buscarlo. No temas, oh rey, le dijo David, yo humillaré a este gigante insolente y tu ejército tendrá mucha más gloria si le da muerte, no un hombre adulto y diestro, sino alguien aparentemente no mayor que un muchacho. Saúl admiró el valor del muchacho, pero le dijo que era demasiado joven para tal hazaña. No, dijo David, porque Dios está conmigo. Una vez él me ayudó a matar un león que había arrebatado un cordero de mi rebaño y también a un oso que me atacó, y ahora Dios me entregará esta bestia filistea en mis manos. Saúl le dijo a David, ve pues a la batalla y que Dios vaya contigo. Saúl le dio a David su armadura para que se la pusiera, pero al ponérsela la encontró demasiado pesada y la echó a un lado, tomando en una mano su cayado y una honda en la otra. Escogió 5 piedras del arroyo, poniéndolas en su zurrón de pastor, y fue a encontrarse con Goliat.